Te damos la bienvenida al Museo de Modernidad y Diseño de México, MODI. En las salas de este museo, ustedes encontrarán una vasta cantidad de información sobre la historia de México más relevante que culmina con la creación de una identidad artística y estilos propios de sus precursores. El MODI está dedicado a presentar las obras artísticas más importantes de esta tierra, desde su cultura precolombina hasta la época contemporánea, divididas sus salas en los siguientes temas: toltecas, aztecas, época colonial, el porfiriato, siglo XX y con los pintores mexicanos representativos y arquitectos famosos. Acompáñanos. Toltecas. Con el nombre de Toltecas se conoce a una cultura arqueológica cuyo centro principal es actualmente la ciudad de Tula de Allende. Su asentamiento surgió aproximadamente en el año 700 después de Cristo. Sus deidades principales eran Mixcoatl y Quetzalcóatl, antiguo rey de los toltecas. Características de un atlante. Es una escultura masculina utilizada en sustitución de una columna para soportar un entablamiento o una bóveda. Miden 4,60 metros de alto y en su vestimenta puede tener casco o tocado, orijeras, pectorales, brazaletes, discos sobre las espaldas, taparrabo, musleras, rodillas y sandalias. En esta siguiente sala veremos a la cultura azteca, a los cuales también se les puede llamar mexicas, de ahí el nombre del país, México. Los aztecas o mexicas fueron una civilización precolombina de la región mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XV después de Cristo. En el territorio correspondiente del actual país de México, el idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas eran politeístas, adoraban a varios dioses, y creían que si la sangre humana no era ofrecida al dios Sol, este dejaría de funcionar. Los sacrificios humanos eran ofrecidos a Huitzilopochtli y Tlaloc en su mayoría, pero su dios más venerado era Quetzalcóatl, que se representaba como una gran serpiente emplumada. Los oradores aztecas en lengua náhuatl eran llamados Hueytlatoani, que en castellano significa gran gobernante, término también usado para designar a los gobernantes de ciudades. El último gran gobernante ante la llegada de los españoles fue Cuauhtémoc, derrocado en 1521. El periodo conocido como la colonia o virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles conquistaron la antigua Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey de España, que tenía por título virrey. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y se inició el mestizaje. No menos importante fue, por supuesto, el arte y la cultura en la colonia, que en cada siglo tuvo manifestaciones particulares. En la arquitectura, los españoles trajeron una corriente renacentista y grecolatina, precedida ya de la bien asentada arquitectura barroca. En cuanto a pintura, las obras eclesiásticas eran evidentemente las más importantes, no solo por sus dimensiones, sino porque tenían el mayor apoyo gracias a las clases más poderosas económicamente. El periodo de 1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como el porfiriato, y se refiere al enorme lapso de tiempo que ocupó en el poder el general Porfirio Díaz. Esta etapa del país coincide con un momento particular del desarrollo capitalista que ha sido llamado imperialismo. En términos generales, se puede decir que el porfiriato es un periodo de la historia nacional de marcados claros y oscuros, liberal pero al mismo tiempo conservador, conciliador y represivo, demócrata y autoritario. Es un periodo polémico. Siglo XX, pintores mexicanos. En esta sala nos adentramos a la llamada época contemporánea, para hacer énfasis en los artistas que representaron a México en el extranjero. Estos son solo algunos de los pintores y arquitectos más representativos. ¿Comenzamos? Agustín Lazo Adalid, pintor, diseñador, escénico y dramaturgo, alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estuvo en contacto con los movimientos avant-garde y algunos autores lo consideran el iniciador del surrealismo en México. Estudió arte en la Escuela al Aire Libre de Pintura al lado de Rufino Tamayo, Julio Castellanos y Gabriel Fernández Ledesma. Lazo también se desempeñó como dramaturgo. Fue miembro del grupo Sin Grupo de los Contemporáneos e impartió clases de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, mejor conocida como Remedios Varo, nacida en España y nacionalizada mexicana, fue una de las pintoras más sobresalientes del siglo XX. Cuando en 1935 se separó de su primer esposo, conoce al pintor Esteban Francés, que es quien la introduce al círculo surrealista de André Breton. Después, durante la Guerra Civil Española, conoce al poeta Benjamín Pérez,
con quien establece una relación amorosa y parte a París, ciudad donde residirá hasta la invasión nazi. En 1941, la pintora y el poeta abandonan la Francia ocupada y emigran a México, donde conoce Frida Kahlo y Diego Rivera, pero estableció nexos de amistad más fuertes con otros intelectuales del exilio, en particular con Leonora Carrington. Leonora Carrington, pintora surrealista y escritora mexicana de origen inglés, durante su estancia en París convive con personajes como Joan Miró y André Breton. En 1939, Max Ernst, su marido, fue declarado enemigo del régimen de Vichy. Tras su detención, Leonora sufre una desestabilización psíquica. Por gestión de su padre, es internada en un hospital psiquiátrico. En 1941, escapa del hospital y arriba a la ciudad de Lisboa, donde encuentra refugio en la Embajada de México. Allí conoce al escritor Renato Leduc, quien terminará ayudándole a migrar en tierras ya aztecas y lugar donde ella falleció. La pintora restablece sus lazos con André Breton, Benjamín Pérez y la pintora Remedios Varo, su mejor amiga. Su encargo más importante que hizo en México fue la monumental obra El mundo mágico de los mayas. Rufino Tamayo figura capital en el panorama de la pintura mexicana del siglo XX. Rufino Tamayo fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que, junto con los representantes del conocido Grupo de los Tres, Rivera, Siqueiros y Orozco, alcanzó un relieve y una difusión auténticamente internacionales. Tuvo su primera muestra individual en 1926, año en que viajó a Nueva York, donde se impregnó de las obras de Matisse, Picasso y Braque, entre otros. De regreso en México, en 1928, fue profesor en la Escuela de Bellas Artes y en diversas escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente hay un museo que lleva su nombre, Museo Tamayo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nace en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Fue una pintora mexicana casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Pintó unas 200 obras, principalmente autorretratos. En 1938, André Breton la invita a exponer en Nueva York sus pinturas, tratando de convencerla que eran surrealistas, pero ella decidió que estas tendencias no correspondían con su arte, ya que ella decía que no pintaba sueños sino su propia realidad. Hasta entonces había pintado solo privadamente, aunque gozó de la admiración de destacados pintores de su época como Picasso, Kandinsky, Breton o Marcel Duchamp. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte. Arquitectos. Agustín Hernández Navarro nació en la Ciudad de México, estudió en la UNAM y para unos autores su arquitectura es encasillada como romántica y emocional. Entre sus obras más importantes destacan la Escuela del Ballet Folclórico terminada en 1968, el Taller de Arquitectura en la Ciudad de México, cuya escalera dicen los estudiosos que alude al espiral del observatorio de Chichén Itzá. Juan O'Gorman nació en Coyoacán, hijo de un pintor irlandés y madre mexicana. Influenciado por las innovaciones del funcionalismo arquitectónico de Le Corbusier, hizo una de las primeras casas en Latinoamérica construidas bajo estos principios, la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1972. Mario Pani Darqui nace en 1911 en México DF. Además de urbanista, se puede decir que fue creador de una gran parte de la imagen actual de la Ciudad de México. Entre sus tendencias más novedosas están el Conjunto Urbano Nanoalco Tlatelolco, la Escuela Normal de Maestros y el Conservatorio Nacional de Música. También se adjudican a su obra el majestuoso Hotel Reforma, dañado parcialmente por los sismos de 1985. Por esto mismo, su carrera se manchó de la polémica debido a que muchos de sus edificios colapsaron, atrapando a muchas víctimas mortales. Ricardo Legorreta Vilchis fue un arquitecto mexicano de los más destacados a nivel internacional por su arquitectura vanguardista y colorida. Nace en 1931 en la Ciudad de México y termina sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después trabaja en el taller de José Villagrán hasta 1960. Su obra más representativa es el Hotel Camino Real en la colonia Polanco del Distrito Federal. En el diseño de este edificio, en el que también participó Luis Barragán, es posible observar un estilo arquitectónico que combina colores tradicionales y luz natural creando figuras geométricas. También entre sus obras más importantes se encuentra el famoso Papalote Museo del Niño en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Enrique de la Mora nació en 1907 en Guadalajara, Jalisco, y a su llegada a la Ciudad de México estudió arquitectura en la Academia de San Carlos. Para algunos de sus proyectos tuvo la participación de Félix Candela y Fernando López Carmona.
utilizó el concreto en forma de cascarón para resolver problemas funcionales y económicos. Fue profesor en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y fue uno de los fundadores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Su obra más destacada es de carácter religioso, es la Capilla de Nuestra Señora del Altillo, que fue resuelta por medio de un paraboloide que se despliega sobre una extensa explanada cubierta de pasto que brinda una sensación de tranquilidad y equilibrio. Abraham Zabludovsky-Kravensky fue un arquitecto y pintor mexicano de ascendencia judío-polaca. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó más tarde en el taller de Mario Pani. Proyectó y construyó más de 200 obras, principalmente residencias, edificios bancarios y centros culturales. Entre los más importantes son el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y la remodelación y ampliación del Auditorio Nacional Ciudad de México, ambas obras con la colaboración de Teodoro González de León. Teodoro González de León nace en México DF en 1926, es arquitecto y pintor de renombre internacional, fundador de una corriente de pensamiento arquitectónico consumada en México basada en la honestidad del material y la simpleza en la composición y la abstracción. Su obra hace genuina referencia involuntaria a grandes ejemplos de arquitectura prehispánica como Teotihuacán y el Monte Albán. Entre sus múltiples obras más reconocidas están el Colegio de México, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, la Casa Matriz del Fondo de Cultura Económica y las Torres Arcos Bosques 1 y 2. Luis Ramiro Barragán Morfín, originario de Guadalajara, Jalisco, nace un 9 de marzo de 1902, hijo de una familia muy católica proveniente de hacendados. Fue uno de los arquitectos mexicanos más sobresalientes del siglo XX y único en obtener el premio Pritzker. Sus edificaciones son frecuentemente visitadas por estudiantes y catedráticos de arquitectura de prácticamente todo el orbe. En 1945, diseñó y creó el plan de urbanización del Pedregal de San Ángel. Su obra fue refinando un lenguaje en el cual se hallan elementos de la arquitectura vernácula de su región.